En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por una nueva semana de vida, Señor. En tus manos colocamos a todos nuestros seres queridos, a la dueña del lugar donde hacemos esta grabación, Señor, y a todas las personas, Padre Santo, que ahora mismo se conectan a través de este medio, Señor, y también a través del canal de YouTube. Señor, santifícanos a todos a través de tu palabra. Ilumínanos, oh Dios Todopoderoso, a través de tu doctrina, Señor, a través de nuestra doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestra vida, por nuestra salud. Te pedimos también por nuestro país todopoderoso, por todas las situaciones difíciles de inseguridad, de guerra, de violencia, Señor. Ponemos en tus manos, Todopoderoso, a este país, Padre Santo. Bendice también a nuestras familias, protégenos de todo mal, Señor, de todo mal, Padre Santo. Llega a nuestros hogares a través de tu palabra. Permite, Señor, que cada rincón de nuestro hogar esté iluminado por tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, en esta noche e ilumínanos. Santo y poderoso Señor, en tus manos colocamos, Padre Santo, nuestra salud, cada miembro de nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, nuestros estudios. Ponemos en tus manos, Señor, también nuestra alma, Padre Santo. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos hagas fuertes, que fortalezcas nuestra fe, Señor, y que nos permitas caminar como Cristo, enamorados del Señor, enamorados del Rey. También pedimos la presencia de la Santísima Virgen María. Pedimos que también sus oraciones, su intercesión, su manto bendito y santo nos cubra esta noche y nos proteja de las acechanzas del demonio. A todos los ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, que siempre los tenemos presentes. Bendito y alabado sea Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre Santo. Bendito y alabado sea Señor Jesucristo, nuestro mediador, nuestro sumo y eterno sacerdote, nuestro Rey. Ven, Espíritu Santo, Dios Maestro, Dios Guía, Dios. Las tribus de Rubén y de Gad se establecen al oriente de el Jordán. Las tribus de Rubén y Gad tenían muchísimo ganado. Cuando vieron que los territorios de Jazer y de Galaad eran muy buenos para la cría de ganado, fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes del pueblo, y les dijeron: miren, las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Elalé, Sebam, Nebo y Beón, que el Señor ha conquistado para el pueblo de Israel, son tierras de pasto para el ganado. Y los que tenemos nosotros, tus servidores, es precisamente ganado. Si te parece bien, danos ese territorio a nosotros, y no nos hagas pasar el río Jordán. Pero Moisés les respondió: ¿quieren ustedes quedarse aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? Ojo a eso. ¿Por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? Eso mismo fue lo que hicieron los padres de ustedes cuando los envié desde Cades Barnea
a explorar esa región. Llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron la región, y después desanimaron a los israelitas para no entrar en el país que el Señor les había dado. Por eso el Señor se enojó aquel día. Eso mismo fue lo que hicieron los padres de ustedes cuando los envié desde Cades Barnea a explorar esa región. Llegaron hasta el arroyo de Escol y exploraron la región, y después desanimaron a los israelitas para que no entraran en el país que había dado. Por eso el Señor se enojó aquel día y juró que las personas que habían salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, y que las personas que habían salido de Egipto y que tenían de 20 años para arriba no verían la tierra que solemnemente había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, porque no lo siguieron con fidelidad. Solo Caleb, hijo de Jefuné el Kenicita, y Josué, hijo de Nun, siguieron fielmente al Señor. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo andar por el desierto durante 40 años, hasta que no quedó con vida ni uno solo de los que lo habían ofendido con sus malas acciones. Y ahora ustedes, hijos de padres pecadores, quieren seguir el ejemplo de sus padres para provocar otra vez la ira del Señor contra Israel. Si ustedes no quieren seguir al Señor, Él hará que los israelitas se queden más tiempo en el desierto, y ustedes tendrán la culpa de que ellos sean destruidos. Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron: lo que queremos es construir aquí corrales para nuestras ovejas y vacas, y ciudades para nuestras familias. Después nosotros mismos nos armaremos a toda prisa e iremos al frente de los demás israelitas, hasta que los llevemos a su territorio. Entre tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades, seguras y a salvo de los que viven en esta región. No nos volveremos a nuestras casas mientras todos los israelitas no hayan tomado posesión de su propia tierra. Como lo que va a ser nuestro territorio está de este lado, al oriente del Jordán, no reclamaremos tierras del otro lado del Jordán, ni más allá. Y Moisés les respondió: pues si cumplen su palabra y se arman para combatir a las órdenes del Señor, si todos ustedes cruzan armados el río Jordán bajo las órdenes del Señor, y se quedan allí hasta que el Señor expulse a todos sus enemigos y haya conquistado el país, entonces podrán volver, pues quedarán libres de su obligación para con el Señor y para con Israel. Esta tierra será propiedad de ustedes con la aprobación del Señor. Pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor, y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Construyan pues ciudades para sus familias y corrales para sus ovejas, pero cumplan su palabra. Los descendientes de Gad y de Rubén le contestaron: estos servidores tuyos harán lo que les has mandado. Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños, con el ganado y todos nuestros animales, se quedarán aquí, en las ciudades de Galaad. Y nosotros,
tus servidores, nos armaremos e iremos a la guerra. Sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de familia de las diversas tribus de Israel. Si todos los hombres de las tribus de Gad y de Rubén cruzan para pelear bajo las órdenes del Señor hasta que ustedes conquisten el país, entonces ustedes les darán a ellos el país de Galaad como territorio propio. Pero si no pasan armados, entonces les tocará un territorio entre ustedes en el país de Canaán. Los descendientes de Gad y de Rubén respondieron: haremos lo que el Señor ha ordenado a estos servidores tuyos. Pasaremos armados al país de Canaán, obedeciendo al Señor. Pero nos quedaremos con el territorio al oriente del Jordán como nuestra propiedad. Y así, a las tribus de Gad y Rubén y a la media tribu de Manasés, Moisés les dio los territorios de Sihón, rey amorreo, y de Og, rey de Basán, con las ciudades que les pertenecían y los campos que las rodeaban. Los de la tribu de Gad reconstruyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Hazer, Jokbeha, Bet Nimra y Bet Arán. Y las fortificaron e hicieron corrales para sus ovejas. Los de la tribu de Rubén reconstruyeron las ciudades de Hesbón, Elalé, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón y Sibná, cambiando el nombre a algunas de ellas y poniendo su propio nombre a las que reconstruyeron. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, invadieron la región de Galaad y se apoderaron de ella, expulsando a los amorreos que había allí. Entonces Moisés asignó a los descendientes de Maquir la región de Galaad, y ellos se establecieron allí. Jair, descendiente de Manasés, se apoderó de unos campamentos de los amorreos y les puso el nombre de Jabot Jair. El grupo de Nova se apoderó de Kenat y de los pueblos que dependían de ella, y le puso su propio nombre, Nova. Palabra de Dios. Bueno, en el día de hoy, el capítulo número 32 del libro de Número, después de haber superado ciertas fallas técnicas de conexión, nos habla acerca de la petición que hicieron las tribus de Rubén y de Gad en un principio. Y es que estas tribus tenían una cantidad enorme de ganado. Y se habían dado cuenta que el territorio que estaba al oriente del río Jordán y que les habían quitado a los amorreos y a muchos pueblos o mini reinos, que en el transcurso del viaje entre el desierto y el río Jordán, que era como el límite de entrada a la tierra prometida, ellos se habían dado cuenta que este territorio era apto para el ganado. Entonces ellos van donde Moisés, que es el mediador de la alianza del monte Sinaí, del lado de Jordán. No querían entrar a la tierra prometida, no querían recibir territorios dentro de la tierra prometida, y establecen la condición de que ellos tienen mucho ganado
y que las tierras que están solicitando quedarse, que están por fuera de la tierra prometida, son aptas, son buenas y son abundantes para ellos tener el ganado y tener a sus familias. Esto prende las alarmas de Moisés, porque Moisés recuerda lo sucedido con los espías que envió a investigar la tierra de Canaán y cómo 10 de ellos, con el informe que dan, desaniman al pueblo de Israel que había salido de Egipto, a esa generación, y había hecho de que no quisieran entrar a la tierra prometida y despreciaran la orden y el ofrecimiento que Dios le había hecho al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Y cómo eso había hecho de que el Señor se enojara contra Israel y los castigara, no dejando entrar a esa generación a la tierra prometida y haciéndolos vivir y darle vueltas al desierto durante 38 años, mientras se acababa y moría esa generación. De esa generación, los únicos que permanecieron fieles a Dios, al mandamiento de Dios, a la fe en Dios, a la palabra de Dios, fueron Caleb y fueron Josué, que Dios les había otorgado el privilegio de guiar al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán y vencer a los cananeos y a todos los pueblos que en ese momento eran dueños de esa tierra, ¿sí? Entonces Moisés les habla acerca de esta situación y les dice que si ellos también van a cometer esa misma equivocación y van a hacer que otra vez el pueblo de Israel sea castigado nuevamente, como fue hace 38 años. Pero los líderes de las tribus de Gad y de Rubén le responden a Moisés que ellos, aunque se van a quedar, quieren quedarse del lado este del Jordán, con las tierras que ya han conquistado, que ya son de Israel. Ellos van a entrar a la guerra, ellos van a ir a luchar por la tierra prometida. Ellos no se van a lavar las manos, ellos no se van a quedar ya en este territorio, ya los demás vayan y luchen por lo que tienen, porque ya nosotros ya tenemos la tierra y no nos importa el destino de ustedes. No. Queremos esta tierra, pero para poderla obtener de parte de Dios, con el permiso tuyo, Moisés, con la bendición de Eleazar y con la aprobación de los jefes tribales de Israel, nosotros prometemos que todos nuestros hombres van a ir a la guerra como si no tuviéramos territorio. O sea, hay un compromiso de hermandad, de pueblo unido entre los dirigentes y entre las tribus de Gad y de Rubén. ¿Sí? El miedo que tenía Moisés era de que ellos se complacieran con lo que ya habían obtenido y se olvidaran de la promesa que Dios les había hecho y renunciaran a la promesa por la comodidad que ya habían encontrado antes de entrar a la tierra prometida. Y eso nos puede pasar mucho a nosotros como cristianos. Por eso, en parte, Dios permite muchas veces que a nosotros, los seres humanos, los cristianos, los creyentes, pasemos por situaciones en nuestro norte como católicos, el tercer cielo. Por eso es importante que todos los días nos mantengamos conectados a Dios a través de la oración y a través de la lucha diaria. Por eso Jesús nos pide que para ser sus discípulos tomemos nuestra cruz y lo sigamos. ¿Sí? Aquí Moisés le está diciendo a las tribus de Gad y Rubén: la cruz de Israel es conquistar la tierra prometida, es vencer a esos pueblos cananeos y tomar posesión de la tierra que Dios le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob.
y Él lo va a hacer posible, pero necesita de nuestra colaboración. Necesita que nosotros tomemos la decisión y a través del ejercicio de nuestra voluntad, nosotros vayamos allá. Si ustedes se quedan acá y yo les doy el territorio y no van a luchar, los demás se van a desanimar y se van a querer quedar aquí. Y no van a ir a reclamar la promesa que Dios ha hecho. ¿Y quién va a quedar mal? Dios. Dios es el que va a quedar mal. ¿Y qué va a hacer? Nos va a castigar nuevamente. Y ya no van a ser 38 años, van a ser 40, 45, sabrá ya Dios cuánto nos va a castigar, dice Moisés. Y dice, no, nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a dejar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, vamos a construir corrales para todo este ganado que Dios nos ha bendecido y que estas tierras son muy buenas para tenerlas, ¿ya? Pero tenemos el compromiso como una sola nación, como un solo pueblo, de ir a luchar todos por la promesa de Dios. Esto es una prefigura de la lucha, de la guerra espiritual que debe luchar o en la que debe estar cada católico bautizado, desde niño hasta la muerte. Todos los católicos como pueblo unido, como una sola nación, sin importar nuestra raza, sin importar nuestra lengua vernácula, tenemos que entrar en la lucha que estamos teniendo hoy, 2023, contra el espíritu del mundo. No es una loquera, no es fanatismo. Nos quieren destruir a la sociedad occidental. Nos quieren destruir a la mujer. Nos quieren destruir al hombre. Tristemente, somos nosotros mismos, idiotas útiles. ¿De quién? De Satanás y sus fuerzas malignas. Por eso cada cristiano católico tiene que ponerse su armadura espiritual y vivir día a día para que la iglesia, como el pueblo de Israel, pueda conquistar la tierra prometida, liderados por Cristo, que es nuestro Señor y nuestro Rey. Pero fíjense acá que ellos hacen esta promesa. ¿Y qué les responde nuevamente Moisés? Listo, yo les puedo conceder su petición siempre y cuando ustedes cumplan lo que prometen. Ya ahí se está haciendo un pacto, una alianza entre el resto del pueblo de Israel y estas dos tribus. Y Moisés como mediador y delante de Aarón, que es el sumo sacerdote que representa a Dios, la sagralidad de Dios, Moisés les dice, si ustedes después de reconstruir las ciudades, hacer sus corrales, acomodarse, cuando nosotros vayamos a entrar a la tierra prometida y vayamos a luchar y vayamos a conquistarla, ustedes no vienen, ustedes habrán pecado contra Dios y tarde que temprano ese pecado los alcanzará. ¿Sí? Pero, y llama a Eleazar, el representante de Dios como sumo sacerdote, y llama a los jefes tribales y les dice, bueno, vamos a darle este territorio al oriente del Jordán, pero con la condición de que en el momento que vayamos a la guerra a conquistar la tierra prometida, ellos no nos van a apoyar. Y los representantes, los descendientes de Gad y de Rubén responden que ellos obedecerán las órdenes del Señor, irán a luchar detrás del Señor. Es más, fíjense algo que ocurre, ellos dicen, iremos nosotros delante. O sea,
que ellos estarán tan agradecidos por esta petición dada, que ellos serán los primeros en entrar a la tierra prometida. Que ellos harán todo lo que por medio de Moisés el Señor les ordenaría, o Josué, porque recuerden que Moisés ya pronto va a morir y el que va a quedar a cargo es Josué. Y vemos cómo entonces el Señor les ordenó que recibieran estas tierras, y ellos entonces se dividen un pedazo del territorio, lo toma Rubén, otro pedazo de territorio lo toma Gad, y también lo reparte con la media tribu de Manasés. La tribu de Manasés se divide en dos partes y tiene dos territorios, uno por fuera de la tierra prometida al este del Jordán, y otra, no recuerdo toda la configuración del mapa de Israel, pero creo que sí, la otra mitad queda dentro de la tierra prometida. Entonces, eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, porque recordemos que Israel es prefigura de la iglesia y que la tierra prometida es prefigura de el tercer cielo. El tercer cielo. Sí, que es el lugar donde nosotros, los cristianos católicos, debemos procurar aprovechar esta vida para poder, por medio de Cristo, por medio del camino que abrió Cristo, poder alcanzar el día de nuestra muerte la entrada a ese tercer cielo donde está la iglesia gloriosa, la iglesia de los santos difuntos que ya gozan de la presencia de Dios, y que ellos también están luchando, y que ellos también están intercediendo por nosotros, y que ellos también están pendientes de la iglesia militante. Fíjense, el nombre que se utiliza, la iglesia militante, la iglesia que milita, la iglesia que lucha, somos nosotros, somos los bautizados. Desde que un niño es bautizado, ya hace parte del ejército de Jesucristo, ya hace parte del cuerpo místico de Jesús, ya hace parte y goza de los beneficios de ser de Jesucristo. Por eso, importantísimo bautizar a nuestros niños desde pequeños, no hacerle el jueguito a Satanás con sus propagandas protestantes de que el bautismo solamente es para adultos. Esa es una idea diabólica, porque el único ser al cual le conviene que un niño desde pequeño no sea bautizado, no sea marcado como propiedad de Cristo, es a Satanás. Es al único que le conviene. Recordemos que desde 2 o 3 capítulos anteriores hemos venido trabajando este tema y actualizándolo con el terrible momento espiritual, intelectual y mediático que estamos viviendo hoy día, cuando nos quieren destruir la realidad concreta a través de ideologías idiotas. Me disculpan las expresiones que parecen ofensivas y que parecen fuertes, pero las cosas hay que llamarlas de esa manera, porque así como Moisés tenía miedo que la inacción, que la pasividad y que la tranquilidad aparente, el estar en una zona de confort de las tribus de Gad y de Rubén, contaminaran y desanimaran al resto de Israel para no ir a reclamar y luchar por la promesa, la gran promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob de darle las tierras prometidas. Los iba a volver a estancar 40 años más caminando en el desierto, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora, dentro de los textos de reflexión, cómo sí se mantuvo esa división
Y esto que estamos viendo en el capítulo 32 de Números sí aparece en otras partes de la Biblia. Y vamos a leer la historia de alguien que ya conocemos del capítulo anterior, de Jefté. Vámonos a Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 28. Habíamos leído la promesa de Jefté y la suerte triste de su única hija. Vamos a ver ahora la historia de Jefté, de dónde surge y qué relación tiene con el capítulo 32 de Números. Dice: Jefté era un valiente guerrero de la región de Galaad, que es la tierra que habían pedido Gad y Rubén en el capítulo 32. Era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galaad. Y como la esposa de Galaad le había dado otros hijos, cuando ellos crecieron echaron de la casa a Jefté y le dijeron que no heredaría nada de su padre por ser hijo de otra mujer. Miren esos hermanos tan. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de desalmados que junto con él solían hacer correrías. Era un bandido. Pasado algún tiempo, los amonitas atacaron a Israel y los jefes de Galaad mandaron traer a Jefté de la región de Tob y le dijeron: ven, queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas. Jefté les contestó: pues no me odiaban ustedes y hasta me obligaron a irme de la casa de mi padre. ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en aprietos? Precisamente porque estamos en aprietos, venimos a buscarte. Dijeron ellos: queremos que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas, y que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Pues si ustedes quieren que yo regrese para pelear contra los amonitas, y si el Señor me da la victoria, seré el jefe de ustedes. Respondió Jefté. Y los jefes le aseguraron: el Señor es testigo nuestro de que haremos todo lo que has dicho. Entonces Jefté fue con ellos, y el pueblo lo nombró su jefe y caudillo. En Mizpá, Jefté repitió ante el Señor lo que antes había dicho. La misma dinámica del capítulo 32 de Números. Después mandó unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran: ¿qué tienes tú contra mí para que vengas ahora a atacar a mi país, o sea, Israel? Y el rey de los amonitas les contestó a los mensajeros de Jefté: cuando ustedes los israelitas salieron de Egipto, nos quitaron nuestras tierras, desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Ahora pues, devuélvanmelas por las buenas. Fíjate, le está reclamando lo que las tribus de Gad y Rubén le habían pedido a Moisés que les otorgara. Jefté envió entonces otros mensajeros al rey de los amonitas con este mensaje. Esta es la respuesta de Jefté: nosotros los israelitas no les hemos quitado tierra ni a los moabitas ni a los amonitas. Cuando salimos de Egipto, cruzamos el desierto hasta el Mar Rojo y llegamos hasta Cades. Entonces mandamos unos mensajeros al rey de Edom, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio. Pero él no nos dejó pasar. Se lo pedimos también al rey de Moab, pero él tampoco nos dejó pasar. Por eso nos quedamos en Cades. Después, andando por el desierto, fuimos rodeando los territorios de Edom y de Moab.
hasta llegar al este de Moab. Y acampamos allí, al otro lado del río Arnón. Pero no lo cruzamos, porque allí empezaba el territorio de Moab. Entonces mandamos unos mensajeros a Sihón, el rey amorreo de Hesbón, que es una de las ciudades que estas tribus reconstruyeron, pidiéndole que nos dejara pasar por sus territorios para dirigirnos a nuestra tierra. Pero Sihón desconfió y no nos permitió pasar por su territorio. Por el contrario, reunió a todo su ejército y acampó en Jahaz y nos atacó. Pero el Señor, el Dios de Israel, su pueblo, nos dio la victoria y derrotamos a Sihón y a su ejército. Y nos adueñamos de todo el territorio de los amorreos de esa región. Tomamos toda la tierra de los amorreos, desde el río Arnón hasta el Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Miren cómo hay una concordancia. Y ahora quieres tú despojarnos de lo que el Señor les quitó a los amorreos y nos dio a nosotros. Siquemos, tu Dios, te da algo en posesión, tú lo consideras propiedad tuya. ¿No es cierto? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nos ha dado en propiedad. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab? Ese que contrató a Balaam, hijo de Nacor, ¿verdad? Pues bien, él no vino a pelear contra nosotros. Ya hace 300 años que vivimos en Hesbón. Fíjense, de Números capítulo 32 hasta Jueces 11 pasaron 300 años, 3 siglos, 300 años. O sea, Jefté está defendiendo esa tierra que las tribus de Gad y de Rubén y la media de Manasés recibieron de Moisés, Eleazar y del Señor. O sea, ellos cumplieron su promesa. Ellos entraron con el resto de Israel a la tierra prometida y la conquistaron. Pero se quedaron en la tierra de Galaad y todo lo que le habían quitado a los amorreos. Fíjense, 300 años. Y ya hace 300 años que vivimos en Hesbón, Aroer y las aldeas vecinas, y en todas las ciudades a orillas del Arnón. ¿Por qué no han reclamado ustedes esas tierras en todo este tiempo? 300 años. Yo no te he hecho ningún mal. Eres tú quien está actuando mal al venir a atacarnos. Pero el Señor es el juez, y Él será quien juzgue a israelitas y amonitas. A pesar de todo, Rubén y los de Gad sí cumplieron su palabra, fueron a pelear por la tierra prometida y vencieron, y se quedaron con la tierra que le habían solicitado al Señor, a Moisés, ¿verdad? Y a el pueblo de Israel. Y esa historia, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver, fíjense que el texto que acabamos de estudiar termina con que Dios es el juez y es el que juzga entre un pueblo y otro. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos ahora a ver cuáles son las armas del cristiano. Vamos a ver en primera instancia un arma poderosísima del cristiano. Porque el cristiano, cuando yo me refiero a cristiano, es cristiano católico. ¿Sí? El cristiano católico tiene el compromiso de luchar, de defender y de vivir la fe católica cristiana. Conocerla, practicarla
transmitirla y defenderla. ¿Sí? Eso es algo que de pronto no se nos enseña. Pero ese es nuestro compromiso desde el día que somos bautizados, desde pequeños. Tenemos que formarnos e ir viviendo los sacramentos, que son las etapas de la vida del cristiano católico, ¿verdad? Hasta el día de nuestra muerte. No podemos ser inactivos. El católico no puede ser inactivo. Tiene que entrar en la contienda, tiene que ser militante. Y esto no es, vamos a darnos cuenta que no es una guerra como una yihad, no es llenarse de explosivos y hacer atentados, ni coger revólveres o metralletas e ir a matar a quien no piensa como tú o quien no pertenece al catolicismo. No, esa no es la forma de la batalla espiritual del católico, que no puede ser indiferente, como no fueron indiferentes las tribus de Gad y de Rubén. Ellos cumplieron su promesa y se fueron a la conquista de la tierra de Canaán con sus hermanos, las demás tribus. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Dice, la parábola de la viuda y el juez. El capítulo número 11 de Jueces termina como juez, ¿verdad? Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre. El arma número 1 del cristiano católico es la oración permanente, diaria, ¿sí? Sin desmayarse. Ese era el miedo que tenía Moisés. ¿Qué pasara con el pueblo de Israel si las tribus de Gad y de Rubén se quedaban achantadas al oriente del Jordán? Dice, les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedir justicia contra su adversario. Qué bonito, porque en este evangelio está Cristo, está la palabra juez, está la viuda y está la palabra adversario. Recordemos que adversario es Satanás. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. ¿Sí? El Señor aclara que el de la parábola es un juez malo por su actitud, por su demora, porque no le importa la suerte de la viuda. Es un ser indolente. Más añade, dice, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Fíjense, porque Dios es el juez bueno. El hombre de la parábola era un juez malo. Pero como nos dice Jueces, capítulo 11, Dios es el juez bueno. Y Jesús lo reafirma. Dios es el juez bueno, el que defiende sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, en la parusía, hace esta pregunta a su iglesia. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, porque Él va a venir por la iglesia militante para juntarla con la iglesia
gloriosa, que está en el cielo, en el tercer cielo, hace esta pregunta que a mí me duele bastante. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Palabra del Señor. A mí me duele, porque es como si el Señor nos reclamara, o sea, el compromiso que nosotros debemos tener de aprender nuestra fe, la fe que Él dejó, de amar nuestra fe, esa fe que Él dejó hace 21 siglos, de defender nuestra fe, de ponerla en práctica y de vivirla. Y hace esta pregunta, ¿será que en el momento en que yo vuelva, mi fe estará todavía sobre la faz de la tierra? ¿O ya se habrá dividido tanto la idea sobre mí? Y habrá tantas sectas y habrán tantas ideas, filosofías, estilos de vida, modos de ver el mundo, que ya yo no encuentre a los míos. Es una pregunta que duele. Y es una pregunta que yo te invito a ti, querido hermano y hermana, a decirle y a responderle al Señor. Sí, Señor, encontrarás fe en la tierra, porque por mi parte yo me encargaré de que no muera. Yo me encargaré de transmitirla a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Ese es el compromiso que tú, querido hermano y querida hermana, deben hacer con Cristo. No dejar morir la fe de Jesús. No la fe de los otros, que surgió después del señor Martín Lutero. No, esa no nos interesa. La que él le dejó a Pedro, la que custodia a Pedro, la que tiene 3 pilares: tradición apostólica, santas escrituras y magisterio de la iglesia. Esa es la fe de Cristo. Esa es la fe que está preguntando Jesús aquí, si la va a encontrar cuando llegue la parusía. Y es el compromiso del cristiano desde el día en que es bautizado, porque tanto los padres como los padrinos tienen el compromiso de no dejar que muera en el niño y que el niño la aprenda, la viva, la defienda y la vuelva a transmitir. ¿Sí? Vamos ahora a ver cómo estamos el cristiano católico está siempre en un combate espiritual. No puede cerrar los ojos o mirar para otro lado porque te vomitan. Así dice Apocalipsis. El Señor le dice a Apocalipsis, a una de la iglesia, a la Odisea, la última, la séptima, la última: o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré. ¿Qué quiere decir? Tienes que elegir un bando, no tienes de otra. O eres del espíritu del mundo o eres de Cristo. Muchos me consideran a mí fanático y fundamentalista, pero Cristo es radical. Es radical en muchas partes de la palabra, es su recalco. Tenemos que estar o con Cristo o con el famoso espíritu del mundo, que ahora todo lo quiere tergiversar y a lo bueno llamarlo malo y a lo malo lo está llamando bueno. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios, el combate espiritual del cristiano. Dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Fíjense, está en la palabra de Dios, no es invento de gente. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, no señor, sino contra
malignas fuerzas espirituales del cielo. Recuerden que ellos vivían en el tercer cielo y fueron expulsados. Y ahora viven rodeándonos a nosotros. Las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. El espíritu del mundo. Todas esas ideas locas que ahora mismo están tratando de embutirnos con cada película que proyectan. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Hay que mantenerse firme en la fe. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad. Lo que ahora está de moda en el mundo no es la verdad. Es lo que tú creas que es verdad. Si tú te autopercibes algo que no eres, está bien, porque te lo autopercibes. Y si alguien te critica o te dice que estás mal, es porque es fóbico. Tiene autopercepzofobia. O sea, están llamando a la falsedad verdad. Y a la verdad, a lo concreto, a lo empírico, al mundo real, lo están llamando ofensivo. Y que está anticuado. Y protegidos por la rectitud. ¿Sí? Hay que ser rectos. Hay que actuar con rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. El maligno ahora mismo está mandando flecha tras flecha y tras flecha y tras flecha. Si tú no estás bien parado, te pierdes. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Este ejercicio que estamos haciendo. No dejen ustedes de orar, lo que nos decía el Señor Jesucristo. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas, sin desanimarse. Y oren por todo el pueblo santo, sea por la iglesia militante. Palabra de Dios. Tenemos que armarnos con las herramientas o con las armas espirituales. No con armamentos bélicos. Nuestra guerra no es como lo dice el texto, no es física, no es contra ente físico, no es contra otras personas de carne y hueso, es contra seres, fuerzas malignas, espirituales, con ideas, con decisiones, con estilos de vida, con pensamientos. La guerra espiritual es con el espíritu, con la cabeza, con la voluntad, no con armas, no con AK-47, ni con granadas, ni con bazucas, ni con bombardeo, no. Es con aquello que tú transmites, con la fe, los valores, los principios que transmites, pero que vives y practicas. Vamos ahora a qué nos dice el primer papa, el apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 19, dice: en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. ¿Sí? Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición. Pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Y esto es lo que está reinando ahora en el mundo, la mentira.
Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos son ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Recuerden que del corazón es lo que sale el bien o el mal que contamina o santifica al hombre. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Cuando alguien les pregunte por qué son católicos, por qué van a misa, por qué veneran a la Virgen María, por qué piden la intercesión de los santos, por qué bautizan a los niños, sepan ustedes dar buena razón de su fe. Es el compromiso del católico cristiano. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó a una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la forma de defendernos y de estar militando en la iglesia y en la lucha espiritual. Haciendo el bien, amándonos y estando unidos, proclamando el mensaje de la paz, que es la reconciliación por medio de la cruz del Calvario que hizo Cristo con Dios Padre de la humanidad. Así es mejor sufrir por ser buenos, por seguir el mensaje de Jesús y por aplicar el mensaje de Jesús, que por hacer cosas malas. Para terminar, vamos a compartir cuál debe ser nuestra aspiración como cristianos y cómo podemos luchar en esta batalla espiritual en la que estamos viviendo hoy, en este año y desde ya hace mucho tiempo, con todas estas ideas que quieren destruir a la raza humana. A la raza humana la quieren destruir a través de todas esas ideas. Vámonos, ¿qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículos del 7 al 9? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para luchar en la guerra espiritual en la que nos encontramos ahora mismo? Dice: así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Hagamos lo que Cristo hizo. Defendamos lo que Cristo defendió. Seamos lo que Cristo quería que fuéramos. Cristo es nuestra imagen. A Él no podemos dejarlo de ver, ni actuar como Él. No podemos dejar de actuar como Él actuó. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, fíjense, todo lo verdadero. En todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes
en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Es la tradición apostólica. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Pablo es otro que debemos imitar. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Señores y señoras, estamos viviendo en un mundo que está adorando, no venerando, adorando la mentira, adorando la destrucción de la mujer, adorando la destrucción del hombre, adorando y buscando la destrucción de los niños, incluso desde el vientre materno. El pensamiento del hombre del siglo XXI es: destruye la dignidad humana. Porque no existe dignidad humana, según ellos. Tú, si te crees perro, puedes ser perro, transespecie. Si tu cuerpo, tus hormonas, tus órganos, tus genes, tu ADN te dice que eres hombre, que hace parte de la realidad del mundo y del universo concreto, pero tú te autopercibes mujer, todo lo que realmente tiene bases en la verdad está mal. Lo único que está bien es tu cabeza. Eso es la gran idea que Satanás está influyendo en el hombre del siglo XXI para que él se autodestruya para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.